Bueno, seguimos aquí en El Bueno y el Malo. Estamos ahora con Milva Carlino. ¿Qué tal, Milva? Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Rodrigo. Es un gusto estar nuevamente en el programa. Bueno, ¿qué primer análisis podemos hacer de las elecciones del 6 de junio? ¿Qué ves vos como primer resultado que te suena o te prende las luces? Bueno, sin dudas que es la primera elección en un contexto de pandemia, que eso ya cambió absolutamente todo, desde la organización del proceso electoral en sí mismo hasta la manera de hacer campaña de los candidatos. Y una elección legislativa y no concurrente con los cargos nacionales, digamos, que los vamos a ver después en el cronograma que ahora quedó postergado para septiembre y para noviembre. Entonces es una elección en la que se localizan los temas, se pone en agenda a la ciudadanía misionera las cuestiones locales, la gestión provincial y en los lugares en los que se disputaron cargos para el Consejo Deliberante, las gestiones locales, ¿no? Y sin dudas que nuevamente el oficialismo provincial logra un amplio triunfo, que es comparable, digamos, porque nosotros para poder entender si es o no un amplio triunfo lo tenemos que analizar o ver la línea histórica de lo que han sido las elecciones legislativas desde el surgimiento del Frente Renovador. Y en promedio, el Frente Renovador en las legislativas ha sacado 42% de los votos, con lo cual este porcentaje ratificado ahora con el escrutinio definitivo es un porcentaje por encima del promedio que ha sacado la fuerza del oficialismo provincial en la provincia. En ese contexto es un triunfo que respalda la gestión en general y particularmente la gestión de la pandemia de la provincia, ¿no? Porque esos son temas que se han puesto en juego en esta elección. Luego, dentro del espacio de la oposición, Juntos por el Cambio como la principal fuerza queda posicionada nuevamente como un actor que es competitivo, sobre todo en algunas plazas, en algunos distritos. Más vinculado a centros urbanos, ¿no? Mucho más vinculado a centros urbanos. Y en tercer lugar, el Frente Encuentro Agrario y Social para la Victoria, con esta alianza entre el Partido Agrario y Social y el Partido de la Victoria, ¿no? Que es el Frente de Todos en la provincia, que queda en un tercer lugar con una porción de votos que es interesante, digamos, como tercer espacio, digamos, dentro de lo que es el mapa general, y que de alguna manera, bueno, logra, como bien mencionabas, recuperar esas tres bancas que ponía en juego solo el país, claro, ¿no? Para empezar por sectores, ¿no? En el tema del país, ellos en el 17 lograron tres bancas, que era un triunfo también en aquel momento, y hoy mantienen esas tres bancas, pero vinculados al esquema nacional, digamos. Ahí estaba representado, o está representado, si se quiere, el kirchnerismo más duro. ¿Es una derrota sacar el 14% representando al gobierno nacional, o es un triunfo que un espacio nuevo saque el 14% cuando las encuestas además le daban menos? Me parece que es ratificar esa base electoral del país en primer lugar y ampliar un poco, porque territorialmente crecen, ¿no? en lugares en los que quizás el país antes no tenía tanta fuerza, ¿no? Como El Dorado, Iguazú. Hay lugares, digamos, de lo que es la zona norte Paraná, en la que hay una ampliación, digamos, de la base electoral de ese sector. Yo no lo tomaría como que pierde el kirchnerismo, porque en realidad acá no se estaba disputando la cuestión nacional, que sí se va a poner en juego, tanto en las PASO como en las generales. Ahí ya nuestra mente de electores nos pone en sintonía con otros temas y con otras discusiones, y ahí sí te diría que durante la gestión o durante la elección provincial, el misionero toma un partido, digamos, por fuera de lo que es la grieta. Ya cuando empezamos a pensar en el contexto nacional, ya la disputa, ya inclusive entre la agenda de temas, las cuestiones que se ponen en juego, ya empieza a pasar y a pesar mucho más por esta tensión entre estos dos polos, digamos, más enfrentados, ¿no? Analizábamos lo del Frente del País. Ahora te pregunto por Juntos por el Cambio.
¿Se consolida Juntos por el Cambio como el espacio opositor en la provincia? Digo, Sí. por estas dos elecciones, del 17 y del 21. Sí, sin dudas. Dos contextos distintos, eso lo tenemos que tener en claro. En el 17 había un viento de cola, digamos, con todo lo que había sido el oficialismo nacional, que recordemos que fue la famosa ola amarilla, en la que en casi todas las provincias, en todos los distritos subnacionales de la Argentina ganó Juntos por el Cambio, y en Misiones no, fue uno de los únicos lugares en los que, digamos, no lograron eso, pero que sí habían hecho una elección muy competitiva. Si comenzamos a ver, digamos, todas las elecciones sucesivas, sin dudas que con este caudal electoral que han logrado obtener, y sobre todo en estos centros urbanos, en donde las elecciones han sido competitivas, o verá ha sido competitiva, significa que hay menos de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, para explicarlo mejor, digamos. Cuando hablamos de competitividad en una elección es porque estamos haciendo referencia a que hay realmente una posibilidad, por lo menos, de discusión real, digamos, del poder, ¿no? De ganador, de partido ganador. Y tanto en Oberá como en Posadas se verificó también esta cuestión de la competitividad, que hace, digamos, al fortalecimiento de la fuerza, ¿no? También tiene que ver con las competencias locales. No en todos los municipios se dio esa elección de la renovación por mitades de los cargos de concejales, y en los lugares en los que sí se dio, digamos, que hubo un mayor peso, tanto en la participación electoral como en esta cuestión de la disputa, digamos, un poco más fuerte por lograr conseguir, o por lograr, por los candidatos dar a conocer sus propuestas a través de sus distintos sublemas, y de esa manera se traccionó un poco más, ¿no? Mira, algún dirigente de la oposición, un par de días antes, del gobierno, perdón, del oficialismo, dijo: en esta elección no se plebiscitan las gestiones. Y después el conductor de su espacio, al día siguiente o esa misma noche, dijo: acá se han plebiscitado las gestiones. ¿Qué lectura hay que hacer con respecto a esto? ¿Se plebiscitan las gestiones? ¿No se plebiscitan las gestiones? ¿Cómo lo ves? Siempre una elección de medio término es una manera de evaluar cómo fueron los mandatos de quienes seleccionamos 2 años previamente, ¿no? Sobre todo para los ejecutivos. Las de medio término significan eso, significa que la ciudadanía tiene la posibilidad de expresar si ratifica ese rumbo. Si está contento o no con el gobierno. Si está contento con el gobierno, o si hay que generar algunos cambios, porque quizás puede estar contento pero necesita algún matiz o necesita alguna otra demanda en concreto, y ahí es donde generalmente las fuerzas de la oposición se hacen un poquito más fuertes en las elecciones intermedias, porque tiene que ver con eso, con la dispersión que suele hacer el electorado sobre la necesidad de hacer escuchar distintas voces dentro de la composición, ya sea de la Cámara de Diputados o de los consejos deliberantes. Así que tiene que ver también con una conducta, a un comportamiento electoral que es verificable y que tiene que ver con esa dispersión. Ahora, el apoyo o no hace que ese partido gane, digamos, la elección, ¿no? Y pues en ese sentido hay un plebiscito, aunque no se exprese, pero hay un plebiscito hacia las distintas gestiones. Y cuando uno analiza el comportamiento electoral, ¿incide también lo que pasa en la nación? ¿Por qué te pregunto esto? Porque la inflación está acelerada, a la gente no le alcanza la plata. ¿De alguna manera también le factura eso al gobierno provincial o municipal, el enojo que puede tener por algo que pasa en la nación? Digo porque cuando uno ve las encuestas, vos que sos un especialista, ves que por ahí provincia y ciudad tienen gestiones buenas y que nación se viene desbarrancando de hace tiempo. Sí. ¿Eso influye en el votante? Te diría que influye en el humor social, en ese clima que se forma previamente a una elección y que define el contexto, es decir, todas esas variables que están como afectando esa elección. Aquí tuvimos 2 factores que fueron claves. Por un lado, la pandemia, que afectó el humor social, nos atravesó a todos, nos obligó a cambiar hábitos, nos agobió en muchos momentos, y ese agobio, ese cansancio, ese malestar, se veía, lo podíamos medir, se veía reflejado también en las encuestas. Y por otro lado, las grandes preocupaciones por los temas económicos. La inflación, por un lado,
esto de cómo llego hasta fin de mes, cómo hago si es que perdí el trabajo o si lo tengo temor a perderlo, o de qué manera puedo generar otras fuentes de ingreso para mi hogar, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen a la preocupación en general, que son temas económicos, también se ponen en juego, pero se evalúa en dos niveles diferentes. O sea, la ciudadanía comprende en dónde están las responsabilidades, ¿no? Hay una separación con respecto a los temas. En otras cuestiones está un poco más difícil de que la ciudadanía comprenda o pueda separar por ahí seguridad, esto a quién le corresponde a nación, le corresponde a provincia, pero en el tema económico hay una mirada, te diría, muy, muy clara con respecto a quién le compete cada uno de estos temas. Y por eso también hay una evaluación muy positiva con respecto a la evaluación, digamos, hacia la gestión en general, tanto del gobierno provincial como de la mayoría, te diría de la mayoría de los gobiernos locales, ¿no? de los municipios en el interior de la provincia. Y hay una separación con respecto a estos temas, ¿no? Esta baja cantidad de gente que concurrió a votar, ¿tiene que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con un enojo? ¿Cuál es la visión que tenés con respecto a eso? Son varios puntos a tener en cuenta. Primero, la pandemia. La pandemia sin dudas que afectó. Nosotros ¿Por miedo o por varios opción puntos? De no ir? Son varios puntos. Por un lado tenías el ciudadano que realmente te decía, no, yo no me voy a ir a exponer, me cuidé un montón, no me gustaría, ese no quería ir directamente, no se quería exponer. Pero después tenías otros que, bueno, aprovechando la situación, te decían, no, la verdad que, o el que estaba por ahí quizás más desinteresado. Y después estaba una porción de la ciudadanía que nos respondía que es esto, ¿no? Más afectado en términos de hartazgo, de no voy a ir directamente, no quiero ir a votar. Los pichados, ¿no? Serían eso. Exactamente. Entonces vos tenés un combo de situaciones. Primero, ya te digo, la situación de la pandemia. En segundo lugar, este mal humor por ahí social que tenía que ver más con estas cuestiones económicas. En tercer lugar, es una elección de medio término y la participación siempre baja en las elecciones de medio término. Obviamente que no a estos niveles, ¿no? al casi el 60% que hemos tenido de la participación electoral en esta elección, pero ha sido la primera en contexto de pandemia. Y por último, un factor que me parece que hay que tenerlo muy en cuenta ha sido el temporal que tuvimos el sábado a la noche previo, e inclusive en algunos lugares hasta pasado el mediodía, que me parece que afectó sobre todo al voto rural, ¿no? Y ese voto rural, sin dudas que hay dos fuerzas, digamos, que de alguna manera se vieron como más afectadas de ese voto rural. Por un lado el oficialismo y por otro lado el Frente Agrario y Social para la Victoria, ¿no? Pensando en lo que viene, estamos a un mes de cerrar listas para la PASO. ¿Qué escenario ves? Yo decía recién, bueno, Juntos por el Cambio va a mantener su espacio, pero desde el punto de vista del análisis, uno piensa en varias opciones con respecto al oficialismo provincial y el esquema nacional. ¿Vos creés que van a terminar jugando juntos? ¿Creés que va a jugar cada uno en su lugar? Bueno, esas son definiciones que sin duda se están tomando justamente en este momento. A mí me parece que el hecho de haber obtenido una victoria holgada en el territorio, digamos dentro de la provincia, posiciona al Frente Renovador en otro nivel, digamos, para las negociaciones con Nación, ¿no es cierto? Lo para, digamos, de otra manera diferente, pero también hay una cuestión que hay que atender que tiene que ver con el posicionamiento alejado del Frente Renovador de estos dos polos de la grieta, ¿no? De estos dos espacios que quizás representan mucho más, un alineamiento mucho más directo, como Juntos por el Cambio, por un lado, y el Frente Encuentro Agrario y Social para la Victoria, con lo que es el Frente de Todos, ¿no? El Frente de Todos. Por lo tanto, si pensamos en lo que ha sido la elección previa nacional, con la estrategia de la boleta corta, con esta cuestión de poder volcar todo hacia lo que es la mirada mucho más local, me parece que
seguramente puede llegar a ser una de las variables, ¿no es cierto?, que se estén manejando. Es mucho más complejo o sea, la opción de jugar solos, pensar en una... Sí, es una de las alternativas. Sin duda es que este es el momento en el que se están manejando todo ese tipo de decisiones, ¿no? Pero también desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista del posicionamiento del frente hacia la ciudadanía, me parece que es más coherente mantener esa postura, aunque no se gane la cantidad de diputados nacionales que se esperen, que tiene que ver más con esto, con mantener esa línea de coherencia con respecto al propio discurso y con respecto a la propuesta hacia la ciudadanía. Sí, y ¿no? con respecto al 23 también, porque uno juega al 21, pero también muchos están mirando qué van a hacer después. Exactamente, y esa es la principal pelea, ¿no? La principal, digamos, competencia se va a dar en el 23, en la que se ponen en juego todos los cargos ejecutivos. El Frente de Todos, como marca y representando al gobierno nacional, ¿puede irle mejor que al Frente País para la Victoria en la provincial? Es muy difícil evaluarlo y te explico por qué. Porque la elección es una elección exclusivamente de cargos legislativos. Acá no hay ninguna categoría de presidente que traccione la lista o la categoría de diputados. Van a ser todas cortas esta vez. Van a ser todas boletitas cortas, inclusive es un solo cuerpo el que vamos a elegir porque se van a renovar esas 4 bancas de diputados, sí, tres, bancas de diputados nacionales que son las que vencen ahora el mandato. Entonces es una boleta absolutamente corta. No vas a tener la atracción que sí generó para lo que fue el Frente para la Victoria, digamos, la boleta presidente, y cómo arrastró. Que tenía la boleta presidente. Por eso te digo, es más difícil porque ahí realmente, si tenés que evaluarlo a la luz de los resultados electorales que tuvimos en esta elección, me parece que en las PASO se puede llegar a dirimir muy bien esa interna, ¿no? entre el país y el Frente. Sí, pero hay un tema que también yo creo que debe preocuparle al gobierno provincial, que es que el crecimiento del Frente de Todos es inversamente proporcional al decrecimiento del gobierno, porque no le sacan votos a Juntos por el Cambio. Sí, no le saca votos a Juntos por el Cambio en esta elección, digamos. En la que viene ahora, digo, en la PASO, en la nacional. Es tal cual, digamos, en lo que es la PASO, en lo que es la competencia hacia los cargos legislativos nacionales, no le estaría restando votos y por eso también puede llegar a ser una buena estrategia el manejarse, digamos, solos. Pero bueno, son, como te digo, decisiones que siempre se toman en función de la discusión local ya se dio y por lo tanto ya ese posicionamiento y esa revalidación, digamos, del apoyo, legitimación nuevamente del apoyo a la ciudadanía está dado, independientemente de cuál pueda llegar a ser la estrategia, es un posicionamiento muy favorable, digamos, para el oficialismo en términos de negociación con el gobierno nacional. ¿Fue muy difícil medir en pandemia? ¿Hacer encuestas en pandemia? Ay, la verdad que tenemos muchas anécdotas, pero sin dudas que tomamos absolutamente todas las precauciones porque trabajamos con encuestas presenciales y nuestros encuestadores trabajaron no solamente con el barbijo, sino también con las máscaras, así que también para ellos fue bastante difícil hacer la recolección de datos con todo eso. Y además nos pasó que había mucho temor por abrir la puerta, ¿no? y responder una encuesta. Inclusive nos ha pasado de golpear y no, chicos, váyanse porque estamos todos aislados, todos con COVID o todos aislados por algún contacto estrecho. Así que con todas las precauciones tuvimos que tomar absolutamente todas las medidas de prevención y de precaución posibles como para que no corrieran riesgo nuestros encuestadores y tampoco la ciudadanía que se prestaba a brindarnos su opinión, ¿no? Los resultados bien. ¿Le pegaron o no le pegaron? Sí, muy bien, porque bueno, hay tendencias. La encuesta como instrumento nos sirve para entender cuáles son las tendencias, para entender cuál es el pulso por ahí del humor social,
por entender cuáles son las principales demandas, para entender qué es lo que se está poniendo en juego en cada elección, más allá de los cargos, digo, cuáles son los temas que se están discutiendo y que son importantes para la ciudadanía, las principales demandas, las preocupaciones. Y en función de eso, planteando los escenarios posibles, porque nosotros inclusive hicimos mediciones cuando los candidatos no estaban confirmados todavía, empezar a ver un poco cómo se ordena no solamente la oferta electoral, sino también cómo empieza la ciudadanía a conocer a esa oferta electoral, ¿no? A los distintos candidatos y candidatas que se ponían, digamos, en cada una de las listas, en cada uno de los espacios. Así que lo que vas viendo es cómo evoluciona ese nivel de conocimiento y en función de eso también cómo va evolucionando la intención de voto del electorado. Y las tendencias previas se terminan confirmando. Te diría que es muy difícil que cambie una tendencia que uno ya la viene midiendo previamente a una elección. Ahora, las tendencias provinciales sí son más difíciles, pero las municipales se dan cambios importantes en la campaña, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque la ley de lemas dificulta muchísimo la medición a un nivel de profundidad que por ahí sí logramos en el nivel provincial, Claro. ¿no? En el nivel provincial nosotros preguntamos por listas, habían solamente 10 listas, y preguntamos por quienes encabezaban esas listas de candidatos a diputados y candidatas a diputadas. En el ámbito municipal no preguntábamos absolutamente por todos los sublemas porque te imaginás que no hay tiempo para hacer ese proceso, pero lo que sí tenías era un nivel de indecisos o que no te respondían a quién iban a votar, porque quizás ya lo tenían resuelto, pero no te lo decían, y que sin dudas, dentro de un contexto bastante complejo, como es hacer la medición en una ley de lemas, ese nivel de indecisos también genera una especie de confusión por ahí en hacia dónde van a parar. Inclusive había como 30% de gente que una semana antes te decía que no sabía. Exactamente. Era muy alto. Por eso, y era muy alto, pero a la vez también lo entendías dentro del contexto de la pandemia, ¿no? Sí, y también esa gente que no sabía era gente que no fue a votar, quizás, ¿no? Y porque seguramente. el número ese más o menos responde. Seguramente era gente que con desinterés hacia la política y con, digamos, pocas ganas de ir a expresar lo que quería. Otro dato que me parece también interesante, que quizás no lo tocamos, pero es el voto en blanco, ¿no?, de la elección. Es un voto en blanco. ¿Son 10.000 votos? No, es un 30.000, pero es un voto en blanco que está dentro de los parámetros esperables. Te digo porque muchas veces me venían consultando qué pasa con el tema del voto en blanco. Está dentro de los parámetros esperables. Es un voto queja también. A mí la verdad que ninguno me gusta. Es una manera de expresar que nadie de los que está dentro de esta oferta electoral me cautiva, me satisface como para que yo me decida por alguno de ellos, pero también expresa esta voluntad de expresarlo, ¿no? De decir, me tomo el tiempo, me pongo el barbijo, voy a votar. Me someto a todo el proceso electoral. Pero tiene que ver con que es obligatorio o no. Yo creo que si no fuera obligatorio, caerían drásticamente los el voto votantes. En blanco es una expresión también, ¿eh? No es solamente porque es obligatorio, porque no es mayor el nivel de responsabilidad de aquel que vota en blanco que el de cualquier otro, digamos, sino que hay una necesidad de expresar eso, de expresar esa bronca, de expresar esa frustración o de expresar esta disconformidad hacia todo el arco político. Vale casi lo que cuesta un diputado, digo, en términos de votos, ¿no? 30.000 votos. Claro, pero un también, poquito más, metes un diputado en blanco. Pero lo que hay que señalar es que está dentro del parámetro, digamos, es lo que nosotros venimos observando. Ha habido momentos en donde fue más alto. Sí, sin duda. Pero dentro de las legislativas, bueno, la del 2013 tuvo el pico de 8%, pero las otras se mantuvieron. Cuando uno ve encuestas, a veces ve que la marca del espacio mide una cosa y el candidato mide otra. A la luz de los resultados posteriores, ¿eso se acomoda, se mide? ¿Cómo lo evaluás? Muchas veces los candidatos que encabezan las listas, en este caso legislativas, obviamente,
son poco conocidos o no están tan instalados dentro de lo que es el imaginario. Y además porque también tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía está absolutamente abrumada de información extrapolítica, ¿no? Por fuera de las cuestiones políticas. Esto es un poco el fenómeno de este último tiempo y sobre todo acentuado con la irrupción de las redes sociales. O sea, estamos todo el tiempo consumiendo un enorme volumen de información de nuestro interés. Y a veces, bueno, hay una importante porción del electorado que no está tan interesado en la política, entonces hay un nivel de desconocimiento acerca de quiénes están posicionados como para competir dentro de la elección. Entonces, ahí entramos en una situación de bastante, digamos, desfavorecida muchas veces por parte de los candidatos para poder instalarse, para poder dar a conocer su nombre, para que se lo pueda asociar con alguna marca de espacio político o con alguna nueva propuesta, porque recordemos que tuvimos nuevos partidos que se presentaron a la competencia electoral. Ahí anduvo bien el Partido Obrero. Se diferenció del resto, y el resto anduvo más o menos en 8, 9.000, 10.000 y el obrero hizo 18.000. Sí, de los que han superado, digamos, ese piso, el Partido Obrero ha hecho una muy buena elección, la verdad que hay que señalarlo, hay que destacarlo. Estuvo como, fue una de sus mejores elecciones, digamos, y inclusive en algunos lugares, en algunas localidades, en Colonia Victoria, por ejemplo, ha quedado segundo dentro de la competencia. Con lo cual me parece que es un dato también a considerar y a destacar dentro de lo que ha sido esta elección, ¿no? Y eso claramente es un trabajo territorial, porque no tenían grandes publicidades, ni cartelería, ni redes, ni nada por el estilo. No, es un trabajo muy territorial y que también tiene que ver con este fenómeno de la necesidad por ahí de dispersar las voces, ¿no? Y también con quizás esta mirada de, bueno, es algo distinto y, bueno, apoyamos para ver si logra, por ejemplo, llegar. Estuvieron cerca igual. Sí, estuvieron cerca. Y pensando en lo que viene, ¿las redes sociales jugaron un rol fundamental en estas elecciones? ¿Se notó, digo, eso analizándolo? Sí, sin dudas que las redes sociales ya vienen ocupando un terreno muy importante y todo lo que, digamos, la pandemia afectó a las cuestiones de los grandes actos por ahí de mayor cantidad de personas, porque se siguió haciendo territorio, los candidatos encontraron la manera, y las candidatas encontraron la manera de avanzar o de mantener ese espacio territorial de encuentro cara a cara con los vecinos en espacios mucho más reducidos. Pero para poder justamente vencer esa cuestión de que no me conocen y nadie vota a quien no conoce, se amplifica el mensaje a través de las redes sociales. Y sin dudas que ha sido una de las herramientas que se ha utilizado junto con los medios tradicionales de comunicación. Todo este último tiempo ha sido muy intensa la participación de los distintos candidatos y candidatas en todos los programas, digamos, que tienen que ver con los medios tradicionales de comunicación, en convergencia con todo este fenómeno de las redes sociales, ¿no? Y de cómo también es un nuevo espacio que ya hace rato se viene trabajando, pero que se intensificó mucho más en esta campaña para dar a difundir los mensajes y dar a conocer a la ciudadanía esa oferta electoral. Inclusive, de alguna manera también democratiza la elección, porque hace que cualquiera, con algunas ideas por ahí innovadoras, pueda aparecer en el escenario político, cuando antes era imposible pensarlo, porque si no tenías plata para estar, no sé, en la televisión o en los grandes medios, exacto, o en la vía pública, no podías participar. Me parece que hay herramientas que te hacen entrar a una elección a través de las redes con posibilidades de competir, por ahí con algunas ideas interesantes. Sí, sin duda. La creatividad siempre ha sido, digamos, uno de los
de las metas a conseguir para tratar de impactar mejor dentro del electorado con la difusión de la propuesta electoral, ¿no? Pero esa creatividad, te diría, en el ámbito de las redes sociales hace que se pueda generar una estrategia desde lo digital que no garantiza que exclusivamente desde lo digital se gane una elección. Eso todos quienes nos dedicamos a este ámbito de la consultoría sabemos que una buena estrategia en lo digital, en las redes sociales, es necesaria porque si no estás perdiendo de conectarte con una porción muy importante del electorado que tiene como única vía de información las redes sociales, no mira canales de aire, no mira los canales locales. Entonces la única manera que tenés es a través de las redes sociales. Pero eso en sí mismo es una herramienta más a disposición de lo que es la estrategia electoral. La política tiene que estar siempre presente. La estrategia comunicacional tiene que acompañar esa estrategia política que tiene que ser clara, porque si no, eso también se ve en las estrategias de redes sociales o en las estrategias de los medios tradicionales, ¿no? Entonces siempre es política con comunicación, como sostenemos quienes nos dedicamos a esto, ¿no? La última, si analizás la campaña en Misiones, las estrategias del gobierno, de la oposición, ¿qué rescatás, digamos? ¿Qué te parece que sucedió en esta campaña? Bueno, sin duda que fue una campaña corta y muy intensa en términos de comunicación y de tratar de instalar, sobre todo, hablo de Posadas, ¿no? Me voy a referir ahora específicamente a Posadas, de dar a conocer las imágenes y las personas que encabezaban las distintas listas de los sublemas, con interesantes estrategias de diferenciación, muy interesantes estrategias de diferenciación y de algunas de asociación, ¿no? De tratar de asociarse a alguien en particular o a la gestión en particular. En la ciudad, el gobierno trató de pegarse al intendente, por ejemplo. Exactamente. Digamos, todos los candidatos. Eso ha sido una estrategia también del oficialismo local, la de que todos los sublemas trabajaran, digamos, en conjunto con el intendente como para dar a conocerse a la ciudadanía, ¿no? De todos los espacios. Eso se ha visto, digamos, y eso me parece que fue algo distinto de lo que veíamos en otras campañas en las cuales el intendente quizás jugaba para un sublema. Sí, trabajaba específicamente para un sublema, ¿no? Esto a diferencia, si bien tenías un sublema que representaba la gestión municipal, que de hecho es el sublema que gana dentro del Frente Renovador, con bastante diferencia, digamos, sobre, Imagínate Ciudad, que es el Colo Bansic. 19-11 creo que fue. Y así, exactamente. Entonces, en esa diferencia, lo que hubo, digamos, como un elemento diferenciador a otras campañas ha sido esto, ¿no? La estrategia política que ha sido la de que el intendente acompañara a todos los sublemas. Y por el otro lado, por el lado del Frente Juntos por el Cambio, me parece que es muy interesante señalar las campañas, tanto la de Santiago Koch como la de Pablo Argañarás y la de Pablo Velázquez, digo, porque son quienes no solamente obtienen la banca por la oposición, sino también porque representan un poco esta idea o esta imagen de una renovación dirigencial dentro del partido, ¿no? Me refiero al partido como actor principal dentro del frente. Así que, bueno, eso me parece también que es importante destacar. Muy bien, Milva. Muchas gracias. Gracias a vos. Por haber venido. Venís de vez en cuando, pero cuando venís, charlamos un rato largo. Sí. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya entramos en el último tramo del programa de hoy.